Bueno, muchachos, muy buenos días de nuevo. ¿Cómo van? ¿Cómo les fue con los ejercicios, definiciones que estamos haciendo? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer ese proceso de retroalimentación con las definiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué encontraron? Ahí entre todos vamos creando nuestros apuntes, vamos trabajando en el portafolio. Mañana, como es virtual, voy a aprovechar y echar una revisadita a los portafolios, que yo los he visto acá trabajar en clase, yo sé que están todos juiciosos, pero como para retroalimentar, revisar. ¿Sí? Mañana tenemos dos actividades, ¿no? Una, lo del perfil de los portales de empleo, ¿sí? Cada uno busque uno o varios, bueno, es qué dudas tengan, sobre todo que hay un fenómeno interesante que quiero que analicemos mañana, que es debido a, como hay gran cantidad de lenguajes de programación y son compatibles, entonces se generan diferentes perfiles. O sea, para un desarrollador web no hay, no, para usted ser desarrollador web tiene que aprender XXX, ¿sí? Pueden variar, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero que empiecen ustedes como a entender para trabajarlo. Entonces esa es la primera actividad. Y la segunda, pues, vamos a retroalimentar y hacemos una revisadita general de los y así al final ahí de la clase les voy a dejar unos ejercicios de lógica, ¿sí? Para que vayamos a ir practicando. Mañana vamos a ver lo de PCIN, ¿sí? Entonces, de pronto esta tarde en su casa bajen el PCIN, ahorita les doy las indicaciones. En realidad no es un bajar siguiente, no tiene creo que ningún misterio. Para que mañana, como estamos en virtual, entonces poder mirar que les quede ahí funcionando. Y ya básicamente la etapa que sigue es practicar ya lo que son esos algoritmos. Esos algoritmos que empecemos a realizar en PCIN son los que ya vamos a montar finalmente en Java, en el NetBeans, que ayer se acuerda que les dije que fueran revisando eso. Ese también va a tocar instalarlo en la casa, pero eso ya más adelante les doy las indicaciones o les grabo un videito para que lo puedan hacer. ¿Listos? Así como en lo que estamos. ¿Dudas? ¿Recomendaciones? ¿Invitaciones? Nada. Bueno, listos. Entonces, ¿qué definiciones teníamos? Bueno, partamos, damos un paso atrás. Pseudocódigo. ¿Quedó claro lo del pseudocódigo? Sí. Que era se llama código falso, pero es como un código de entrenamiento para ir pasando eso que tenemos planeado en código. Se utiliza mucho. Y PCIN básicamente trabaja en pseudocódigo, ¿sí? Entonces, ahorita apenas termino las definiciones, vamos a definir cuáles esas palabras, ya no nos va a quedar tan ambiguo sino ya hay unas instrucciones que leer, escribir, entonces con esas ya vamos a empezar a hacer nuestros primeros ejercicios. Ayer vimos un ejemplo, el de sumar dos números, ¿sí? Ustedes en el tablero se dieron cuenta cómo cambió y ya vamos a empezar ahí a hacer nuestros primeros ejercicios. Bueno, entonces pasemos a variables. ¿Qué es una variable? Es el nombre de un espacio en el sistema de almacenaje que también se considera como un valor y pues no. Un espacio, mire lo que comenté, un espacio, ¿en dónde? En el sistema de almacenaje. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más encontraron de las variables? Unidad de datos y que puede cambiar el valor y que está almacenado. ¿Algo más?
Identificar un elemento. Entonces, sí, el mismo nombre lo dice, algo que varía. Eso es una variable. Sí, ya desde el punto de vista técnico, acá ya nos empiezan a dar en las definiciones algunas pistas de cómo funcionan estos más que dispositivos, estos procesos en los lenguajes de programación. Por acá nos empieza a dar una pista, es un espacio en el sistema de almacenaje. ¿Qué es eso? En la memoria. Cuando hablamos del sistema de almacenaje, es la memoria del dispositivo. Resulta que cuando yo ejecuto un programa, eso se ejecuta en una parte de nuestro computador, ¿cierto? Eso está clarísimo. ¿En qué parte del computador se ejecuta el programa? ¿Cuál memoria? O sea, si yo tengo un juego en una USB, ¿se ejecuta en la USB? ¿En dónde se ejecuta? ¿Cuál es la memoria principal del computador? ¿En el disco duro? ¿Sí? ¿Qué más memorias tiene el computador? ¿Cuántas memorias tiene? Y entonces, si en el disco se ejecuta, entonces ¿para qué está la memoria RAM? ¿No tiene qué? ¿No tengo RAM? Sigan, tranquilos. Miren lo importante, chicos. Miren lo importante, chicos, que es entender todo. Y creo que más adelante van a ver toda la arquitectura de computadores, pero es algo sencillo, pero sí vayan entendiendo eso. Si yo no entiendo dónde se está ejecutando el programa, voy a decir, bueno, ¿y para qué? ¿A mí qué me importa dónde se ejecuta eso? Si en la nube o en mis zapatos, eso. Sí importa porque, por ejemplo, más adelante ustedes como programadores van a ser responsables, por ejemplo, de la seguridad de su software, ¿cierto? Y si usted no tiene idea dónde se ejecuta eso, ¿sí? Ah, no, eso está en la nube. No, y lo raro es que hoy está despejado, entonces quién sabe dónde estará, ¿sí? O sea, no, o sea, sí es importante tener el concepto. Rápidamente vamos a hacer como un símil de la arquitectura de computadores para que ya hoy les quede claro dónde se ejecuta el programa. ¿Qué es eso? Listo, ya sabemos que el procesador, entre comillas, es el cerebro, que el que ejecuta todas las operaciones. Eso tiene una programación assembly por allá. Eso no es un hechizo de Harry Potter para que el pedazo de metales empiece a procesar, sino tiene microelectrónica, cositas pequeñitas, y ahí se ejecutan los procesos. ¿Sí? Listo. Ese es el procesador, ¿sí? La placa madre. Casi todo, hablamos de como el computador, que es el ejemplo principal, pero consolas, dispositivos funcionan de la misma manera, relojes inteligentes, ya todo tiene una arquitectura muy similar. Bueno, la placa, la board también, es un hardware especializado, también tiene unos microcontroladores que tienen unos pequeños programitas. Eso que usted le ponga su tarjeta de video y la reconozca, eso tampoco es magia, eso no es un hechizo o nada, eso tiene que ser programado. Alguien tuvo que haber programado eso. Tanto el software de la tarjeta como la compatibilidad de la tarjeta madre como la tarjeta de video, ¿sí? Entonces quedamos por sentado un poco de cosas y se nos olvida, y miren lo importante que es entender todo eso. Y vamos a la parte principal. El disco duro sí es donde almacenamos la información, pero es como si eso fuera una biblioteca. En el disco duro tenemos todos los libros cerrados y organizados, o desorganizados, pero ahí están todos, ¿sí? Su juego, sus archivos, sus fotos, el navegador, todo queda ahí organizado. Pero usted no lee el libro ahí en la biblioteca. Usted lo saca y lo lleva a una mesa y se sienta a leerlo, por ejemplo, ¿sí? Como si fuéramos en una biblioteca. Este es nuestro computador. La memoria RAM viene a ser la mesa. Y en realidad todo lo que se ejecuta en este momento en el computador está en la memoria RAM, ¿sí? De ahí que todos ustedes que les gustan los juegos quieren una RAM como de 500 toneladas para que le soporte su juego, ¿no? Porque entre más grande su mesa, pues puede tener más libros abiertos a la vez, ¿sí? Si su mesa es chiquitica, pues le toca un libro, vaya a guardar el otro y saque el otro, ¿sí? Y eso es lo que hace la memoria. Entre más memoria RAM tenga, pues su mesa es más grande y puede sacar el plano, puede sacar el más grande. Entonces, eso sí es clave entenderlo. Entonces, la memoria RAM es donde se ejecuta todo lo que estamos viendo acá. Eso que están viendo en la pantalla, así esté en la nube, así esté en su USB,
Ahí simplemente de la USB lo mismo, es la biblioteca, saca, ejecuta, abre memoria RAM y empieza a reproducir o ejecutar su programa. Es en internet, listo, saca del disco duro, ejecuta el programa del navegador y empieza la conexión, se conecta a la nube, pero está trayendo la memoria RAM, todo lo que está viendo, ¿sí? ¿Ya un poquito más claro? Entonces, ojo con eso, y eso tiene más cosas, por ejemplo, ya si les puede gustar lo de seguridad informática, ahí tienen que aprender mucho más de eso porque la verdadera seguridad informática es a más bajo nivel, ¿sí? Todo eso que vemos que hackean el programa, que no sé qué, es a bajísimo nivel, entonces vayan aprendiendo y leyendo eso. Bueno. Volviendo al tema en que digamos, entonces cuando hablamos de espacios de memoria, ¿sí? Digamos que el código compilado está en el disco duro, pero cuando yo ejecuto el programa, estamos hablando de la memoria RAM. En alguna parte de la memoria RAM, él tiene que saber dónde, nombre igual a Pepito, ¿sí? Valor A igual a 3, ¿sí? O digite el valor, 5, y él reserva un espacio de memoria. En los primeros lenguajes de programación era complicadísimo hacer esto. Ahorita van a decir, uy, esto es como complicado, no ya van a ver el código. Pero es que antes, por ejemplo, usted tenía que definir desde el comienzo del programa, por ejemplo, cuánto espacio de memoria iba a utilizar. ¿Y usted cómo iba a saber eso? Imagínese, usted tenía que casi sentarse a hacer todo el programa para regresar y después declarar, sí, voy a utilizar 500 líneas. ¿Sí? Sí, ahora lo hace de forma automática. Sí, usted, de por sí usted no dice, no, yo no sé cuánta memoria voy a utilizar, a veces ni se dan cuenta cuánto pesa su programa, ¿sí? Porque pasa a un segundo nivel porque ya todo lo hace de forma automática. Pero esto lo que sí nos obliga es que, todo esto es para responder por qué a las variables toca asignarles un nombre, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de espacio de memoria, es decirle, bueno, usted resérveme un espacio de memoria donde voy a almacenar números, ¿sí? Resérveme otro espacio de memoria donde vamos a otros números. ¿Yo cómo voy a saber qué número es uno y qué número es el otro? Bueno, uno es documento, otro es precio. Uno es precio, otro es total, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que a las variables toca asignarles un número, ¿sí? Un nombre, digo, un nombre para poderlas ubicar. Es como tener cajas, recipientes, ¿sí? Se podría tenerlos todos, pero para identificarlos toca etiquetarlos, ponerles un papelito, algo que sepan, ¿sí? Y lo mismo, ya hablando, ahí desprende otro tema que es tipo de información, ¿sí? ¿Usted en una caja puede guardar cualquier cosa? Y si yo tengo, por ejemplo, líquidos, pues algo parecido pasa a nivel de memoria. Las variables, sí. Un recipiente puede ser un galón y un recipiente puede ser una caja. Pero si mi información es líquida, yo la voy a echar en la caja. No, pues en el tarrito, sí. Y si es papeles o cajitas o marcadores, en la caja. Cada información tiene un tipo diferente, ¿sí? Entonces, mire todo lo que estamos acá deduciendo. Resulta que las variables van a tener nombres, y esto tiene ahí unas reglas, y estamos que van a tener tipos. Todo esto para que empiecen a ser conscientes de la razón, no es para que, venga, le hacemos lo más aburrido para que este chino se ponga acá a estresarse con las variables. No, la razón es técnica porque pues, sí, los lenguajes son re facilísimos, ¿sí? Antes tocaba usted en papel y lápiz planear cuántas líneas de código más o menos iba a tener, ¿sí? O sea, era muy complicado. ¿Cuánto iba más o menos calcular cuánto iba a pesar su programa? Porque el poder de cómputo de esa época eran ni megas, ¿sí? A los computadores de los primeros eran 128K. Imagínense. El emoji que usted envía pesa más eso. Entonces para que se den cuenta. Entonces ya ahorita pues somos, en realidad es más fácil y más relajado porque ustedes van a hacer el programa y dicen, entero, ¿cuánto pesa? ¿Sí? Hasta en optimización, eso ya, el poder de cómputo que tienen ahora los computadores es altísimo, hasta los dispositivos. Pero entonces la razón es esa, que cuando nosotros creemos una variable, entonces, por ejemplo, entonces vamos a crear una variable, bueno, hay una instrucción, se la damos más adelante, entonces la variable
número 1, y le vamos a decir que es tipo entero, ¿sí? Y le vamos a asignar un valor que inicialmente puede ser en 0. Nombre, tipo y valor. La longitud se la estamos dando con esto. ¿Sí? Todo eso ya lo vamos a ver exactamente cuando lleguemos a Java, que es la parte final. En el pseudocódigo no es tan estricto, ¿sí? Porque nos interesa primero es como la lógica, pero eso, pero sí lo vamos a ver en algunas instrucciones más adelante. ¿Por qué la longitud? Volviendo al ejemplo de las cajas y galones, ¿sí? Pues listo, ya sabemos que hay diferentes tipos de información, como pueden ser los alfanuméricos. ¿Qué son los alfanuméricos? Los símbolos así como la arroba. Un arroba es un alfanumérico, ¿sí? ¿Qué más? Pues numérico, números, ¿sí? Alfanuméricos es letras, números y signos. Toda información que tenga letras o números o signos sería alfanumérico. Ahí viene la, bueno, pero si es un solo número, ¿sí? Pues si es solo números, ya están los enteros, ¿sí? Entonces, si precios, por ejemplo, un precio, sí es número, entonces lo meto en alfanumérico, no, pero como voy a hacer operaciones, necesito que sea entero, ¿sí? En un alfanumérico yo no puedo sumar, ¿sí? En alfanuméricos que van nombres, nombre de ciudad, la referencia del producto que es, por ejemplo, RJ5, letras y números, eso iría en un alfanumérico. Usted no va a sumar dos referencias, RJ5 más la TX2. Eso no lo va a hacer, ¿sí? Pero, por ejemplo, precio. Sí, el precio inicial, precio con descuento, no sé. Los precios sí los va a sumar, sacar porcentaje. Entonces, esa es la diferencia. Entre los tipos, por ejemplo, tenemos, bueno, digamos, los numéricos, y acá tenemos mínimo los que son enteros y decimales, alfanuméricos. Y ahí ya, exactamente ya vamos a ver que hay diferentes, por ejemplo, los solos enteros, vamos a ver los excaídos. Yo les ponía un ejemplo, hay uno que se llama Tiny Int, de menos 127 a 128. Eso era un ejemplo. Ya, si hay unos, el int es de menos yo no sé qué a un millón no sé qué. Y hay unos más grandes, ¿sí? Entonces, uno ya empieza a calcular esto, ya lo veremos. Por ahora, entonces, estos tipos, digamos que son los... Hay más tipos de información. ¿Qué otro tipo de información se les ocurre? O toda la información es... Los passwords, ¿qué serían? Alfanumérico. Letras y números, podría ser alfanumérico, exacto. Por ejemplo, estamos haciendo un catálogo y hay un campo que llama la descripción del producto. Toda la carreta del producto, ¿en qué campo lo guardarían? Alfanumérico, exacto. El nombre de una persona, alfanumérico. El correo, un correo. ¿Sí ven? Casi todos van llegando ahí. ¿Sí? Una cédula. Puede ser, ¿cierto? Puede ser numérico o puede ser alfanumérico, dependiendo de los... ¿Qué lo puede cambiar? Resulta, por ejemplo, que el numérico yo lo puedo, digamos que hacer operaciones, van a sumar y restar células. ¿Sí? Entonces podría ser eso. Hay programas que lo guardan acá y hay programas que lo guardan acá. ¿Sí? Acá lo vean es, por ejemplo, para que, bueno, ¿cuál es una de las ventajas de ser exactamente ahí? Que me evita, por ejemplo, que accidentalmente yo ponga una letra. Sigan, sigan. No sé qué hay que me asustó. Un ente me está mirando. Bueno, entonces, la ventaja de uno asignarle el tipo de campo es que, por ejemplo, si de un error de digitación, un proceso se me generó una letra, mi cédula 80 no sé qué T, ¿sí? Si es numérico no lo va a almacenar, ¿sí? No me almacena esa T, ¿sí? Ya me evita un error, ¿sí? Sin darme cuenta.
Si es alfanumérico, pues ya puede quedar, entonces puede llegar a quedar ahí. ¿Sí? Entonces ¿sí? son ya como buenas prácticas que nosotros vamos a tener en cuenta. Bueno, los nombres de las variables. Resulta que hay unas reglas sencillas para los nombres de las variables. ¿Sí? Por ejemplo, entre las reglas de las variables tenemos, ¿sí? Diferencian la mayoría de lenguajes, porque eso ya viene, estamos hablando acá de un conocimiento general, ya cada lenguaje puede tener algunas variaciones, pero en general diferencian entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo puse esta, número, y pongamos que voy a crear otra. Para ciertos lenguajes de programación, esos serían dos variables totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, eso se llama case sensitive, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta, digamos que eso. Por ejemplo, no puedo hacer sin espacios. ¿Sí? No puedo tener una variable una ñ, número. ¿Sí? O sea, la mayoría de lenguajes, inglés, digamos que todo eso, pues porque sí, o sea, es el idioma básico, todo está, entonces cuando hablamos tildes, espacios, el espacio, yo les decía, la razón del espacio no es porque el espacio es un carácter. Sí, yo se los explicaba en otra, espacios, enter son caracteres, y el computador, como le estamos diciendo al computador haga algo, pues él va a entender eso, ¿sí? Entonces, entre las buenas prácticas, cuando usted va a inicializar la variable, dice, uy, pues no le va a decir, hey, pelado, se le pone espacio, no, le va a decir, error, no sé qué, no entiendo, no, sí, ya los vamos a ver, ¿sí? Pero básicamente son este tipo de cosas. ¿Qué más? Bueno, otra, no podemos tener, en la mayoría, ya creo que Python sí hace, pero bueno, la carreta, bueno, supongamos que el nombre de la variable empieza en un número. La razón es que como él está asignando unos espacios de memoria, ellos los reconocen es por número. Entonces no se puede, sí puedo así, pero no puedo inicializarla con un número, ¿sí? Como ya cada lenguaje de programación, vamos a ver de pronto Python, por ejemplo, que yo creo que ya les han dicho que, o sea, se han empezado a dar cuenta que es muy famoso, porque es un poquito más flexible en algún tipo de estas restricciones, ¿sí? Pero es bueno tener buenas prácticas porque si usted de pronto va a pasar de Python a otro lenguaje o que es lo que está pasando ahorita que se comunican muchos lenguajes de programación, ¿sí? Entonces es mejor que lo tener en cuenta esas prácticas, ¿no? Entonces nada de tildes, nada de esos espacios, sí, digamos que en los nombres de variables. Por ejemplo, más adelante ustedes van a hacer desarrollo web. El desarrollo web básico se hace, por ejemplo, con PHP, con MySQL, con HTML, ¿sí? JavaScript, y usted puede tener variables en los 4 lenguajes diferentes. Entonces puede tener en el formulario de HTML, usted hace el formulario con los cambitos, ahí tiene que crear una variable, nombre. Eso le envía a la variable PHP para que capture el valor. En PHP, la variable nombre, y son 2 lenguajes diferentes. En realidad uno dice es la misma variable, no, son 2 variables diferentes porque son 2 lenguajes diferentes, ¿sí? Luego PHP le envía en SQL a MySQL, ¿sí? Entonces ahí tiene que decir el nombre de la tabla y el campo, ¿sí? Entonces, si usted no tiene buenas prácticas, se va a enredar, ¿sí? Uno internamente dice, bueno, le voy a dar nombres, todo, acá a un caso, pero ojo con las mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Si usted acá le dice, sí, número, y ya más adelante empezó a hacerlo así, pues eso se va a enredar, ¿sí? Se va a complicar ahí. Por ejemplo, una de las buenas prácticas que pueden hacer, pero ya sobre todo cuando ya entren a lenguajes más avanzados como es MySQL, ustedes van a poder, por ejemplo, que todo lo que es código puro de Java o PHP, minúsculas. Cuando ya entren al código de base de datos, la misma variable, pero con mayúsculas.
¿Para qué? Para que cuando usted la esté buscando, entonces vea la minúscula, sabe que se refiere a alguna parte del programa, con mayúsculas a la base de datos. ¿Sí? Entonces, para que vean todo lo que involucran las variables. ¿Por qué creen que son tan importantes las variables en programación? Para que se pueda nombrar, se pueda conectarse. Porque su principal valor es que cambian. ¿Sí? Entonces hay los procesos, lo que usted captura, los resultados, ¿sí? Eso digamos que digamos que son las principales fichas de nuestro Lego, ¿sí? Son los cuadraditos, esos los principales. No son todo, porque sin las rueditas, sin los otros no podemos armar el carrito o el muñequito, ¿sí? Pero son las principales, son las variables. Entonces, miren lo importante, solo en una definición, todo lo que sacamos una de las principales reglas con lo que vamos a estar jugando, ¿sí? Con lo que vamos a estar descifrando y convirtiendo, que en realidad esto es como el juego de entender el problema, ¿verdad? Y con estas fichitas de rompecabezas, luego empezarlo a armar, ¿vale? Preguntas de variables. ¿Quieren anotar algo de lo que anoté ahí? O cosas. Esto, por ejemplo, que tiene nombres tipos. Tipos de variables, de datos que tienen que ver con esto. Bueno, se los envío al grupo de WhatsApp para evitarles la fatiga. ¿Listos? Sí, cuando lleguen. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, ¿cuál era la siguiente definición? Los tipos de variables. Entonces, ¿qué encontramos? Que pueden ser cualitativas o categóricas y cuantitativas. Las numéricas. Y que ¿Qué las son? cualitativas se encuentran las nominales, que son principales clasificar, y las ordinales, que ellas esperan aplicar. Sí, eso está relacionado sobre todo con el uso ya que le vamos a dar a los hay variables que simplemente comprueban el nombre. Sí, pues eso almacena, pero por ejemplo, curso. Con eso yo ya le doy una categoría a ese registro, a ese campo. ¿Me entienden? El nombre listo me permite identificar. Un producto, sí, nombre del producto, descripción del producto, pero categoría del producto, color del producto, precio del producto, país de distribución del producto, ¿sí? Entonces ya según lo que yo voy a almacenar, le voy dando como unos valores, digamos que le voy a dar algo cualitativo, que lo pueda calificar o revisar, ¿sí? O algo simplemente descriptivo que le pueda almacenar. Vale. Siguiente. Operadores, ¿cierto? Bueno, ¿qué son los operadores?
Empezamos con ese primer tipo de operadores básicos. Sí. Entonces, tipos de operación, listo. Con eso vamos a sumar. Iván, ¿y qué vamos a sumar? ¿A qué se le aplican los operadores? A las variables, eso. Entonces, en un número, un sueldo, un valor, entonces, para sacar el total de productos y aplicarle un descuento, ¿sí? Entonces, con esas variables empezamos a jugar, listo. Entonces, ¿cuáles son las básicas? Signo suma, resta, multiplicación es el asterisco, división es slash. ¿Y al fin averiguaron este? Y es el resultado de una división entera. Módulo. Resultado de la división, si es entera, si no. ¿Para qué sirve el módulo? Segunda advertencia. No, eso es interesante, ¿no? Para que sean. Bueno, y uno dice, mire, suena, sí, esto es para. Pero miren, suena básico, pero manejando variables y estos operadores y condicionales, por eso vamos a empezar a hacer muchos de las operaciones que vamos a hacer. Por ejemplo, algunos de los ejercicios que van a hacer, sumen 3 productos, ¿sí? Saquen el total y lo muestran, listo, una suma. Producto 1, lo capturan, lo cambian. Luego, si el valor, supongamos que es mayor a 500.000 pesos, hagan un descuento del 10%. ¿Cómo harían eso? ¿Sí? Eso pequeño ejercicio, así van a hacer varios, pero bueno, ¿por dónde empiezo? Lo primer paso, entiendan la operación en papel y lápiz. ¿Cómo se saca un porcentaje? ¿Cómo saco el porcentaje? Bueno, pues el valor que voy a hacer lo multiplico por 100, luego Lo multiplicas, lo divides. Y al final me va a dar un resultado. Este resultado se lo resto al resultado. ¿Sí es verdad? ¿Sí? Si usted lo tiene claro, una multiplicación con eso. Entonces ya más o menos usted tiene que la variable la suma. Sí. Matemáticas. Yo soy flojo a matemáticas. No, pues búsquela en internet. Ahorita vean pues, cómo era el video del profe que. Vaya Julio el profe, averigüe los porcentajes. Sí, no hay lío, pero si no lo entiende, usted va a quedar ahí en blanco, o sea, a no ser que le aparezca, no, y aprenda matemáticas, no. Si no entiende, no hay lío, pero averigüe la operación. Muchas de las operaciones son eso, reglitas de 3, suma no sé qué, con porcentaje, ya, ¿sí? Y ya ustedes pueden hacer la primera, sí. Entonces, no. Si no entienden eso, el Java no les va a hacer caso, todavía no. Y el día que lo haga, pues no nos necesitan a nosotros, ¿sí? Entonces, no hay lío. No, es que yo no sé cómo se hace eso, pues averígüelo, ¿sí? Esto es un ejemplo sencillo. Hay cosas más avanzadas que usted no tiene por qué saber, o sea, los programadores no somos adivinos ni nada. Averigüe, pregunte, ya con eso, si no entiende, póngase a averiguar. Si nosotros, casi siempre, por ejemplo, nosotros de programadores ya en software profesional, nos pueden llegar a, por ejemplo, la semana pasada cotizamos un estudio de seguridad para una empresa de vigilancia. Y nos dicen, no, es que acá son 500 variables en una entrevista que se hacen, que si tiene cámaras, que si tiene perros, que no sé qué, el nivel de seguridad no sé qué. Y al final tiene que sacarlo con una fórmula, ¿sí? Y con la fórmula usted eso saca un nivel no sé qué. Si a mí no me dan la fórmula, ¿yo cómo les voy a programar eso? ¿Sí? Entonces, de mis requisitos, listo, yo entiendo, listo, pásenme una o dos encuestas llenas, una vacía, y el Excel o la fórmula donde están realizando eso, para yo poder convertir eso en un programa, ¿sí? O sea, yo le puedo decir, sin saber la fórmula, sí, pues resulta que ya más o menos me hago sí, resulta que básicamente casi todas las respuestas son sí, no, si es sí le da un puntaje, y eso tiene una variación, y no sé qué, y está en el Excel. Y uno se sienta entre, listo, sí, se puede programar, y uno ya calcula eso. Si uno no entiende, ¿cómo voy a programarles algo? ¿Sí? Es a ojos cerrados. ¿Sí? ¿Cómo hágame un favor? ¿Qué? No le voy a decir. Lo mismo, ¿no? Acompáñame, présteme, tráigame, ¿sí?
Entonces, es lo mismo. Entonces, ojo con eso, que vayan a entender. Las operaciones, volviendo al tema, casi todas las operaciones, con estos nosotros vamos a jugar, ¿sí? Sumar, que los porcentajes, ¿sí? Entonces, ya hay varias formas. Acá hay otra cosa que les voy a ir viendo. Hay varias formas de hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el total de los productos valieron $1,500, no sé, por 0.19. Esta operación, ¿qué es? Un porcentaje. Es lo mismo que decía otra forma de hacer. ¿Cuál de las dos es el que funcione? Que si lo necesito con el valor incluido, o sea, más pues simplemente 1.19. Y usted ya empieza a jugar con esas operaciones. Es un ejemplo, ¿sí? Y suma y lo resta. Entonces, si no lo entienden en papel y lápiz, ¿sí? Pues ¿cómo lo va a poder programar? Entonces, siempre vaya, pause, entienda el ejercicio, hágalo en papel y lápiz, con la respectiva calculadora, Julio el profe, lo que sea, y ahí sí regresa. Ah, bueno, o está en Excel, lo puede probar las fórmulas, ¿sí? Así funciona. Sí, y ahí sí lo empieza a traducir. O si no, no van a avanzar. El lenguaje de programación no le va a decir, sí, mire, tiene que multiplicar por eso. ¿Claro ahí, chicos? Bueno, con variables y esto ya vamos a hacer muchísimas cosas, ¿eh? Ya con lo que vamos a ver, ya con esto ya vamos a ver, ya es lo que no hemos llegado a condicionales. ¿Qué otros operadores se encontraron? Binarios. Ya son para hacer búsquedas. Lógicos. Lógicos en ¿Cuáles son los operadores lógicos que usan? y o no. Entonces en lógicos encontramos ¿cuál? And, or y no. ¿Qué otros operadores encontramos? De comparación. De comparación. Esos trabajan con estos. Los de comparación son ¿cuáles? Diferente. Bueno. Con esos tres es que vamos a estar programándolo. Vamos a empezar a aprender a programar. Estos lógicos trabajan con estos. Y estos lógicos van a trabajar con lo que ahorita vamos a ver que son las condicionales. Ya tenemos casi el 90% de las fichitas que vamos a jugar. Variables, operadores condicionales, de comparación. Y los lógicos, falta las estructuras que ya lo vamos a ir viendo. ¿Para qué nos sirven eso entonces? Estos operadores condicionales, ¿qué uso tendrán? Los de comparación. Ya vimos los operadores que suma, restas. Sé que comparan dos expresiones de un valor, pues no sabía que era eso, pero ahí dice que es como un dato lógico que solo puede ser o falso. Buen punto. El boolean es un tipo de dato que se nos pasó. Entonces, control Z en el tablero anterior. En los tipos de datos hay uno que es booleano. Boolean es sí o no. Es un cajoncito en memoria que almacena 0 o 1. Entonces eso se utiliza para si el clave que digitó es igual a la clave que está en base de datos, conviértalo en 1. Si es 1, pues cárgueme la página donde está el menú. Si es 0, cargue donde vuelva a meter la clave. Algo así. ¿Sí? Bueno, entonces, esto nos permite comparar dos expresiones. ¿Qué son expresiones? Pues puede ser las variables, puede ser un valor, ¿sí? Dejémoslo en variables inicialmente. Entonces, variable A es mayor a variable B. Entonces, él responde en booleano. ¿Qué quiere decir? 0, 1.
Si A es mayor que B, si en realidad, entonces va a volver un 1, ¿sí? Y ya con eso, eso lo hacen de manera interna, ¿sí? Aunque uno podría mostrar el 1 en determinado caso. Pero eso con una estructural dice, sí, entonces sí, hágame tal cosa, si no, hágame tal cosa. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí es donde van a hacer el programita o el algoritmo de, sí, de los de 500.000. ¿Es mayor a 500.000? No, no aplica descuento, su total es tanto. Pase a la caja, por favor. 500.001. El valor total es 500.001 es mayor a 500.000. Sí. Se ganó su super descuento de 0,011. Sexto, pase a la caja. ¿Sí? Esa decisión, ¿sí? Y mire que estamos simulando esa lógica que, ¿sí? Ya lo imprime, lo muestra en pantalla, ¿sale? Eso lo vamos a hacer con estructuras condicionales, pero para controlar esas estructuras condicionales utilizamos estos signitos, ¿sí? A es mayor que B, B es menor que A, mayor o igual, ¿sí? Menor o igual y diferente, ¿sí? ¿Son dos iguales? Ujú. Igual que ¿Doble si los igual? dos son iguales. Sí, es que ya, digamos que ya cuando uno empieza a programar hay unos con doble igual y eso que es para hacerlos a bajo nivel, se puede llegar a hacer Ok. las preguntas. Pero bueno, por ahora con estos, vámonos con estos. El diferente ya después lo aclaro. Es que estos signos no son generales para todos los lenguajes de programación. El diferente creo que puede variar entre PHP y ya, eso ya lo vamos a ver. Pero estos creo que sí aplican para la mayoría de lenguajes de programación. Esto, digamos que eso ya es lo que uno ve en la sintaxis de cada uno de los lenguajes. ¿Sí? Acá estamos viendo es como lo que aplica en general. Bueno. Por ahora creo que ahí ya tenemos lo de los operadores. ¿Preguntas? Los condicionales nos permiten comparar dos expresiones y el booleano. Bueno, ya vamos a ver condicionales, pero ¿qué es el booleano? La respuesta que él da. A es mayor que 1 sí, 0 no. ¿Sí? Estoy comparando precio es igual a descuento, sí o no. Sí, es la respuesta que él da. El booleano es un tipo de dato y muchas de las expresiones él devuelven en booleanos, 1 0. ¿Sí? Ya lo hace casi de manera interna y no lo permite trabajar. Bueno, ahorrar. Nada raro. Y la siguiente definición era ciclos o condicionales. Sí, vamos condicionales. Bueno, ya estamos. Terminando nuestras definiciones. Entonces, como su nombre indica, es algo condicional, ¿sí? Algo relativo a su valor, va a tomar un camino u otro camino. ¿Qué encontraron en la definición entonces? Es una instrucción o un grupo de instrucciones que se ejecutan. Bueno, primero que es una instrucción, es una estructura de los lenguajes de programación, ¿sí? Cuando hablamos de instrucción, digamos que tiene unas palabras reservadas, tienen unos corcheticos, tienen una estructura para que el lenguaje lo entienda. Ya lo vamos a empezar a ver en nuestro código, que es lo primero que vamos a estar trabajando. Y que según su valor, toma alguna de las dos opciones, alguna de los dos caminos. La mayoría de las estructuras básicas, como el if, acá ya empezamos a nombrarlo como el if, básicamente nos da dos
dos caminos. Por ejemplo, una condición puede ser, vamos a representar inicialmente en los diagramas de flujo. Bueno, se captura, se inicializan, bueno, lo que sea. Tenemos la sola figura indica ya la pregunta. O sea, no es necesario colocarlo sí, no sé qué. Ya con solo ver la figurita estoy diciendo sí o if. ¿Sí? Si A es mayor que B, tengo dos opciones. Que si es, me imprima, me muestra en pantalla, A es mayor. ¿Sí? Fin el algoritmo. Si no, pues que me imprima B es mayor y me imprime el algoritmo. ¿Sí? Eso es lo que hace la estructura. ¿Sí? Eso es lo que hace la estructura. También en el pseudocódigo es como en pseudocódigo esto es como esto se traduciría como si A es mayor que B, ¿sí? Acá digamos escribir entre comillas A es mayor, punto y coma. Si no, escribir B es mayor. Fin, acá aparece fin condicional, creo que aparece. Bueno, ahí aparece una palabra. Me marca el inicio y el final. ¿Cuál? Fin sí, gracias. Eso. Fin sí, eso. Algo así es. Esto mismo en el pseudocódigo lo vamos a convertir en eso. Entonces, ese es el trabajo de lo que ya vamos a empezar a entender, a traducirlo en eso. Entonces, ya, por ejemplo, uno de los primeros que van a hacer es eso. Definir si dos números, uno es mayor que el otro. Por ejemplo, ¿qué pasa si acá ya, antes de adelantarme un poquito al tema de la prueba de escritorio? Uno lo empieza a hacer internamente, uno lo puede hacer, bueno, A es 5 y B es 3. Entonces digo, 5 es mayor que 3, ¿sí? Entonces 5 es mayor, ¿sí? Y sale, perfecto. Hagámoslo al revés, entonces. Esas son las pruebas de escritorio que tienen que hacer. ¿3 es mayor que 5? No. 3 es mayor. Sale, B es mayor. ¿Y ahí qué pasa? ¿3 es mayor que 3? ¿Y entonces qué me va a mostrar? ¿B es mayor? Entonces ahí ya tienen un chicharrón que resolver. Bien. ¿Sí ven? Ahí sí todavía hay dos puntuales. Ahí todavía hay algo de que Uno puede poner varias condicionales. Sí, pero si ahí les está adelantando ya una de las cosas que pueden hacer. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Recuerden que inicialmente estamos entrenando nuestra forma de pensar para traducirlo en instrucciones. La forma es con pseudocódigo y con esto. Sí, usted primero lo entiende en la pista. Y ahora ya lo vamos a hacer. Y eso es lo que nos va a ayudar a hacer el PC. Bueno, volviendo a las condicionales. Puedo tener varias condicionales. Yo puedo tener varias condicionales, ¿sí? Entonces, puedo anidar condicionales. Cuando, si no tal cosa, acá yo podría preguntar otra cosa, que no es el caso, pero acá, si no sé qué tal cosa, sí, 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 no. Y acá otra, sí, 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 no. ¿Sí? Entonces, si va cumpliendo las condiciones, puedo ir preguntando varias cosas. ¿Sí? El if es la estructura básica de condición, no es la única, no es la única, hay otras condiciones. Por ejemplo, hay una que es un switch. Vamos a ver esa ahí rápidamente. Cada una, voy a borrar acá, es otra estructura condicional
Por ejemplo, chicharrón, llega usted a la empresa y dice, ah, bueno, está chévere el software, no sé qué, pero necesito, sacamos una super campaña ganadora, no sé qué. Necesito que según el día vaya el descuento. Entonces, si es lunes, 10%, si es martes, 20%, si es miércoles 30%, hasta el viernes, que es un 70% de descuento. Y entonces usted, con condicionales, listo, rápido, sí, con condicionales. Entonces, ya con solo 2 caminos, imagínense, que empieza a ser, de alguna manera usted saca el día. Entonces, variable día, si día es igual a lunes, ¿sí? ¿Cómo van a sacar el lunes? ¿Sí? Hay varias formas, con el nombre o con el número. ¿Sí? Digamos que hay funciones que me pueden decir el número del día es 1. Digámoslo fácil, si día es 1, o sea que sea el lunes. Y entonces con la condicional. Si tengo la cama, bien, ya no es desde la. Entonces, si sí, entonces hagamos el descuento del 10%. Descuento del 10%. Si no, entonces empieza a preguntar si es el día 2. Si sí, 20, si no, día 3, día 4. Sí, más o menos. Pero entonces puede ser muy enredado. Entonces, mire que los programas dijeron, sí, bueno, con 10, y si son 365, uno con cada día, no sé, me invento algo, que puede pasar. Imagínense la mano de condicionales, ¿sí? Se puede presentar. Entonces inventaron otro condicional, esto puede ser una forma, pero el switch, ¿qué hace? El switch es una estructura, básicamente, que nos permite lo mismo, coger la variable de día, le asignamos el valor o lo tomamos, lo que sea, uno, y el switch dice, switch, exactamente, ya después vamos a ver, la variable día, ya después lo vamos a ver. Y acá dice, caso 1, porque son 2 puntos, entonces acá, descuento del 10%. Bueno, no me recuerdo, pero bueno, sin caso 1. Y así, caso 2. Descuento del 20%. Sin caso 2. Creo que es un... Bueno, eso no es exacto, no me acuerdo ahorita. Y así sucesivamente, caso 3, caso 4. Entonces, una forma más fácil de organizar ese tipo de condiciones cuando sabemos, o sea, que según la opción no son 2 caminos, sino que según una opción tome alguno de los n caminos. Y usted lo puede hacer 10, 20, 30 veces y hasta tiene un default, que si no es ninguno de los 10 o 7 anteriores, ¿sí? Que no me muestra eso. Por ejemplo, en el caso de días, que si digamos, usted detectó que el sistema genera el número 8, ¿cuál es el día 8? No existe. Entonces, hágalo a 1 para que le dé el 10%, no sé, o no lo evalúe. Estoy inventando un ejercicio que puede llegar a pasar. Esas son las 2 estructuras condicionales básicas. Casi siempre con if, y es por donde deben empezar. Y traer los if, porque los if nos van a permitir ser muy flexibles en tomar, digamos, que estos valores. Pero pues también tengan en cuenta, las 2 se pueden manejar desde el PSI, ¿sí? Y cada eso representa, allá también vamos a ver la figurita y todo eso para representar. ¿Claro lo de las condicionales? Entonces ahí es otra fichita del Lego más adicional. Todo eso lo vamos a armar ahí. Bueno, básicamente ya, ahorita ya analizamos el último que son los ciclos, que es interesante, pero ya con variables, con los tipos de datos, con los condicionales, con los operadores, ya estamos viendo las fichas con que vamos a empezar a jugar, ¿sí? Ahí está casi el 90% de lo que vamos a empezar a jugar. No es todo lo de los lenguajes de programación. No es que, ya soy hacker, no. Estos son las bases para empezar a programar.
Hay un siguiente nivel que ya poco a poco iremos descubriendo cuando ustedes ya empiecen a ver otros lenguajes de programación, que por ejemplo son las funciones. Un ejemplo de la función era eso del día, cómo hace el programa para saber que el día es el día 1. Hay funciones específicas de manejo de fechas. Entonces hay muchas, entonces hay unas que me traen el número del mes, el número del día, la hora, entonces eso me agilizan y me permiten hacer como un programa anterior, ¿sí? Entonces él detecta la fecha de hoy y automáticamente me convierte el jueves en número y ya con eso yo puedo jugar, ¿sí? Entonces de ahí para allá ya empieza como el siguiente nivel de los lenguajes de programación. Pero lo básico, esto que están viendo es clave para todos los lenguajes de programación, ¿sí? Las estructuras. Otra cosa que sí vamos a ver más adelante es el entorno de desarrollo, que eso lo vamos a ver en Java, que es un entorno de desarrollo, que es un editor, cómo se prueba, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta dónde estamos, ¿vale? Listo, chicos. ¿Preguntas? Siguiente estructura. Los ciclos, ¿cierto? Bucles, ciclos. Sentencias que se utilizan para ejecutar una o varias de forma repetitiva. Ejecutar, eso. Instrucciones. De forma repetitiva. Es el secreto de eso. ¿Qué más tenemos de los ciclos? Ejecutar repetitivamente hasta que la condición está Entonces tiene una hasta que la condición asignada se cumpla. Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más? que las normalizadas son el while, el for y el while. Y ahí tenemos el for, que esos están ahí en el design, el while y el do while. Todos hacen lo mismo, tienen unas pequeñas variaciones, que ya las veremos en la sintaxis de cómo trabaja. Bueno, chicos. ¿Para qué carajo nos sirven los ciclos? Para que no se repita, no de tanto. No está repitiendo constantemente una operación a mano. Para no hacer una operación manual puede ser. ¿Qué más? Pero bueno, recuerden que esto hace un bucle. Entonces, ¿para qué necesito un bucle en el programa? Sí, bueno, es lo que dice, sí, y eso lo deben tener en cuenta, que es un bucle infinito. Si mi lógica falla, puede repetirse, pues eternamente, no, sino hasta que buguee mi computadorcito. Ahorrar tiempo, sí, porque si va a hacer una operación manual, ¿sí? Para determinar datos específicos. Nos permite buscar datos, organizar información. Inicialmente, miren que los bucles inicialmente dicen, bueno, sí, pero digamos que inicialmente lo vamos a ver muy pedagógicamente y vamos a hacer cosas sencillas como generar las tablas de multiplicar, ¿sí? De una sola tabla, que usted digite un valor y genere la tabla de multiplicar. O sea, ¿sí? Es una operación, no sé qué, que genere todas las tablas de multiplicar, que organice. Pero los bucles y los ciclos más adelante les va a permitir, por ejemplo, traer los datos que sacaron en una base de datos, organizarlos y que los puedan ver. ¿Sí? ¿Por qué? Resulta que cuando usted hace una consulta en base de datos, todos los datos quedan como en una baraja de cartas. ¿Y usted cómo puede ver carta por carta? Tiene que sacar una por una. Eso es un proceso repetitivo. Entonces hay unas instrucciones y unas funciones que le va a permitir coger esa baraja, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, n datos, por n, ¿sí?
Hay otras estructuras de datos, por ejemplo, que son los arreglos. Los arreglos son unas variables multidimensionales. ¿Qué es eso? ¿Donde aparecen dos Spider-Man o algo así? Sí, aparecen todos los Spider-Man. No, pues que son dos dimensiones. O sea, ya vimos que una cajita, ya vimos que una variable normal, que es la que nos interesa, pues tiene un cajoncito. Pero hay variables que pueden tener varios cajoncitos. O hay variables que pueden tener varios reglones, múltiples dimensiones. ¿Sí? Estas se llaman arreglos. Y la forma de recorrer esos arreglos son los ciclos. ¿Sí? Entonces, ya vimos que una variable es un cajoncito, pero resulta que usted puede tener una caja con subdivisiones. Y usted, sí, yo a la caja le puse referencia, ¿sí? Pero si abre la caja y tiene varios cajoncitos, entonces primer cajón es el 0, segundo cajón es el 1, tercer cajón es el 3. Y en cada cajoncito puede tener valores diferentes. ¿Sí? Esto se hace para organizar datos. ¿Sí? Por ejemplo, en el mismo ejemplo de los pedidos. Usted entró a la página y ¿usted compra una sola cosa? Bueno, yo sí, profe, que no tengo mucha plata. Bueno, listo. Digamos que tiene plata, ¿puede comprar 2, 3 cositas? Bueno, pues imagínese el código. O sea, no es una sola variable guardando el producto 1 y otra variable producto 2, porque ¿cuánto es el máximo de productos que pueden llevar? N. Ahora el que le pagaron su primer sueldo y llevó 15 cosas. Ahora el que heredó y se va a llevar 100 cosas. O sea, eso no tiene un límite. Entonces, esa forma se soluciona con arreglos. Estos pueden tener en espacio. Entonces, en el primer cajón tiene la referencia 1, en el cajón 2 la referencia 2. ¿Sí? ¿No voy a llevar más? Pues ¿qué hay? Los otros quedan ahí vacíos. ¿Sí? Y entonces la forma de recorrer es nombre de la variable y coordenada. B1, B2, B3. Y entonces, ¿cómo lo recorre con el ciclo? B1, ¿sí? Entonces, simplemente le estoy diciendo que esto acá lo vamos a ver muy didáctico, pero es importantísimo más adelante para sacar datos, para manejar arreglos, ¿sí? De por sí que hay una materia exclusiva donde van a arrancar, donde arrancan de estos. De esto hay muchas estructuras más. Árboles binarios, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es un árbol binario? Pues suena como algo de Dragon Ball, como las semillas esas del ermitaño. Sí, el árbol binario salen de las semillas del ermitaño. No, son estructuras lógicas de organización de datos. Por ejemplo, acá les estoy avanzando ya como 3 semestres, pero es para que valoren lo que ahorita están dando, para que digan, no, sí, los ciclos sirven para hacer tablas de multiplicar. ¿Sí? No, acá lo estamos aprendiendo de modo didáctico. Mire, los que ya buscaron ahí en árboles binarios. Por ejemplo, los árboles binarios, hagan de cuenta, por ejemplo, lo base de cómo funcionan las redes sociales. ¿Sí? Cada red social, llámese Instagram, Facebook, es única. ¿Sí? Entonces usted tiene tantos amigos. Entonces, ¿cómo hace para relacionar? Pues todo el ID de su Facebook con el ID de su amigo y va generando un árbol binario. ¿Quién fue el primero que relaciona a quién? Eso sí ya es programación de alto nivel. Imagínense cómo funciona Waze para hallar la ruta más corta. Con esto. Que no sé qué. Uy, que se parecieron los moteros. Entonces, uy, no, que tocó por acá. El Waze, sí, porque acá hay trancón. Que acá están en el Parque Nacional los indígenas cerrando el palo. Eso es cuestión de milésimas de segundo que él detecta un bloqueo y por eso es que genera varias rutas, ¿no? Y entonces porque él sabe que es que está cerrada acá la 30 y pico, bajar por la otra. Imagínense en esa estructura de datos, en una sola ruta. Y ahora imagínense en todo el mundo, porque literalmente ese software funciona en todo el mundo. Sí, el nivel de programación ¿sí? Pero arrancamos con esto. Los ciclos. Entonces son importantísimos. Entonces vamos a ver con cositas de tablas de multiplicación y eso.
pero son herramientas que a futuro les van a servir mucho. Yo también quería las superclases, clases y sus clases. Claro, que son las subclases, ya son rutinas que nosotros hacemos. Todas estas estructuras nosotros vamos a ver algoritmos lineales, pero eso se pueden convertir en clases. Ya cuando entremos allá vamos a mencionar algo de las clases. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿qué más de los ciclos? Ah, bueno, acá falta ver una cosita como más o menos cómo se... Resulta que los ciclos van a tener una variable de control. Uno de los más comunes, lo vamos a ver casi ya acá en código, es el for. Bueno, son llavecitas, corcheticos. Ahora iniciaron, eso lo vamos a ver. La estructura es el for como tal y utiliza una variable de control, la i, ¿sí? Puede ser i, x, a, cualquier variable. Bueno, en los ejemplos de ciclos siempre van a encontrar i por iteración. No interacción, iteración es repetitivo, iterativo, se repite. Entonces, por eso casi siempre van a ver la i. ¿Sí? Muchos ejemplos que ustedes empiecen por ahí a cachar, no, pues puede llamar Pepito, ningún problema. Sino que ya se relaciona con la i. ¿Desde dónde inicia? La condición, que en este caso es que mientras sea menor o igual que 10, e i más más es lo mismo, este i más más es lo mismo a decir i igual a i más 1. Tengo el valor de i, empieza a 0, igual a 0 más 1, en el siguiente paso es 1, 1, igual a 1 más 1, 2, en el siguiente paso es 2, 3. Algo para incrementar, esta instrucción es para incrementar, no es que esté confirmando que i es igual a i, bueno, porque eso es algo ilógico, ¿no? Es una instrucción que le está diciendo, haga esto, haga i igual a i más 1, ¿sí? Entonces él arranca desde 0, entonces él empieza 0, 0 es menor o igual que 10, imprime el valor, no sé qué, incrementa en 1. 1 es menor o igual que 10, sí, y él va preguntándose. 10 es menor o igual que 10, sí, sigue siendo. 11 es menor, no, y se sale. Entonces, todo lo que son variables, ya vimos, variables, instrucciones, operaciones, los hace linealmente. Multiplicaciones, condicionales, él pregunta si algo es mayor, si es menor, no sé qué, y se va por los caminos. Y los ciclos los repite mientras cumple esa condición. Y se sale. Estos son nuestros hechizos básicos para poder empezar a hacer nuestros algoritmos. ¿Sí? Ya como los empecemos a mezclar es lo que nos va a permitir solucionar, ¿sí? Y ahí volviendo a lo que decíamos ayer, lo primero es entender el problema, luego ya estamos en esta parte de planear, que es entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo, pero para poder haber hecho esta parte de planeación, teníamos que entender estas partes, ¿sí? Todo lo que hemos visto de las variables, de los condicionales, de los operadores, ¿sí? Y todas estas instrucciones, por ejemplo, acá en el PCI, en esto ya creo que dice repetir, sí, ya vamos a ver las instrucciones exactas con las que nosotros vamos a poder empezar a trabajar. O sea, ¿qué tienen instrucciones? El condicional, que es sí, los ciclos, el switch, la ventaja, papel ahí en la diapositiva, pero los demás ya los vamos a empezar a hacer en el PCI y él nos va a mostrar cuál es el código. Eso es todo lo que vamos a estar viendo. O sea, crear variables, mostrar, que es el escribir, leer, que es capturar, los condicionales, que es el sí,
si sí, si no, los ciclos que ya los vamos a aclarar, el switch, y con eso es que empezamos a resolver la mayoría, todos nuestros algoritmos y diagramas de flujo. ¿Preguntas? Bueno, chicos, con esto ya terminamos. Pues aquí hay uno que son las salidas de datos, por eso yo creo que ya está claro. Las salidas de datos, pues es el resultado, lo que vamos a mostrar. Todos los algoritmos tienen un inicio y su resultado, pues algo, ¿cierto? Necesitamos algo, el descuento, el valor, el cálculo, la suma. Entonces, eso, digamos que eso nos debe quedar todo con lo de las salidas, ¿vale? Ya de fondo. Bueno, chicos, entonces, ¿claro está ahí? PSIN, eso tiene yo, no sé, es la I, que es la que se me olvida, PSIN. Vamos a empezar a hablar ya en PSIN, que es lo que vamos a estar trabajando, ya todavía no es programar, pero ya tenemos como el 90% de la programación, ¿sí? Es lo más importante tener el código. El PSIN es un software de entrenamiento que nos va a permitir analizar, redactar la lógica, ¿sí? Y él solo nos va a ayudar a hacer el diagrama de flujo, ¿sí? Y la prueba de escritorio. Permite testear, probar y trabajar lo que vamos a hacer. Es un software en realidad muy livianito, lo podemos, creo que no está acá instalado, pero creo que lo podemos bajar al escritorio y correr de manera portable. ¿A qué se refiere cuando ejecuta un software de manera portable? ¿Ya? Que no necesita instalación. Hay mucho software portable, de por sí que hay hasta plataformas donde usted en la USB puede conseguir software portable. ¿Para qué? Por ejemplo, si están bloqueados, por ejemplo, que creo que acá están bloqueados por seguridad, entonces no nos dejan instalar, entonces podemos ejecutarlo sin ningún problema, sin dañar nada al sistema, y se ejecuta y lo cierro y ya no hay ningún problema. Lo podemos ejecutar desde una USB. Por ejemplo, si ya de pronto están trabajando y quieren algo, entonces lo ponen ahí y ejecutan sus programas. Hay varios, hasta juegos y hay diversos programas que se ejecutan de manera portable, ¿sí? Entonces también para que lo empiecen a entender eso. PSIN tiene las dos opciones, instalable y portable. En la casa pueden instalarlo, lo bajan, siguiente. Y acá ahorita vamos a probar si ya nos corre en el escritorio, ¿sí? Para empezarla como a mirar. Si no, pues también se podría mirar desde una USB, sin ningún problema. ¿Qué más tenemos tener en cuenta en el PSIN? No es un lenguaje literal de programación, es de entrenamiento, ¿sí? Donde ¿cuál es el objetivo después de instalarlo? Él nos va a pedir digamos que un perfil que es según el lenguaje que yo quiero entrenar, ¿sí? Inicialmente lo vamos a dejar abierto, que es que no sea tan estricto, por ejemplo, que si me falta un punto y coma o algo, todavía no lo vamos a dejar así, porque eso ya lo vamos a ver en Java. Aunque, sí, la idea es irnos acostumbrando a colocar todas sus características, punto y coma y elementos y todo eso. Listo. ¿Qué más encontraron de PSIN? Exacto. La definición técnica es un intérprete de pseudocódigo que ya nos debe quedar claro, ¿sí? Obviamente él no lo va a digitar solo, pero sí tiene unas ayuditas ahí. Ahí aparece la figurita condicional, entonces, ¿sí? Entonces obviamente no es que, sí, sumar dos números, no, ahí sí me toca a mí irle dando las características para generarlo. Bueno.
Hagamos la prueba, entremos a la página del PSI, búsquela ahí en Google. De una vez deberían copiar el enlace y lo dejan ahí en la diapositiva, con eso sí más adelante. PSI. Entonces apenas carga y está la página, no sé qué, por ahí debe decir descargar PSI para Windows. Y apenas entren en PSI para Windows, hay dos opciones. Le dan la que dice descargable, portable. Eso, la bajan en el escritorio y la descomprimen en el escritorio. PSI importable. Eso, entra la de Windows. Ahí está. Y la segunda, la portable. La descargan, la llevan al escritorio y la descomprimen ahí en una carpetita. Y ya les digo con cuál es el que se arranca. Y ya, después la pueden llevar a un USB o... Esto es para... Vamos a entrenar. En la casa pueden bajar la otra versión y la dejan instalada. ¿Listos? Me dicen cuando ya todos lo tengan. Ahí, creo que lo raro es al comienzo que nos piden un perfil y ya el resto. Listo. Apenas lo descompriman y lo tengan ahí, van a abrirlo, van a abrir y van a buscar. Dice, creo que es el WXPSI. El último creo que es WXPSI. Y lo raro es esa primera pregunta, que es lo que les quiero resolver. Ahí lo primero que me dicen, bueno, ¿usted va a aprender en qué? ¿Qué perfil va a aprender? Entonces, dale opción 1, perfiles precargados. Sí, es que es que está basado en universidades, es que hay un estándar. No me acuerdo. No me acuerdo qué es el básico. No, pues este personalizado. Ah, ya, flexible. Van a buscar uno que llama flexible. Escriben arriba, en el buscador creo que pueden escribir flexible. Flexible. Eso es un modo para que no tengan tantos lágrimas. Entonces, el flexible básicamente no nos pide tantas, aunque sí nos debemos ir acostumbrando. Bueno, les aclaro los perfiles, ¿por qué aparecían en las universidades? Porque digamos que es modo educativo y según las principales universidades del mundo cuadran los métodos de aprendizaje y los lenguajes que enseñan. Entonces van cuadrando unos perfiles que podrían llegar ahí a cargar. Pero entonces muchos pueden ser similares, ¿sí? Según los lenguajes que enseñan. Entonces, el flexible, ¿qué es? Que no va a ser tan estricto en la sintaxis, que es un tema que vamos a ver ya después. Después de Semana Santa vamos a practicar. La idea ahorita entre hoy y mañana ya es que empiecen a manejar el PSI. Sí les voy a dar unos ejercicios de Semana Santa para que vayan practicando, ¿sí? Ya no, yo sé que 99 no pueden hacerlo, pero 98 sí. Entonces, para que practiquen. Y después de Semana Santa, y vamos, bueno, a retroalimentar, mirar y empezar a ver sintaxis ahí en paralelo, ¿sí? O sea, en serio les va a dar muchos ejercicios, ¿sí? En todos estos días,
pero es para que ustedes aprendan, no ya ustedes conforme los vayan desarrollando, pues la idea es que los vayan practicando. La única forma de aprender a programar es programando, ¿sí? No hay otra forma, haciéndolo, no es la única forma. Vamos a hacer el recorrido inicial por nuestro PCI, ya de pronto en la casita les sacan pantallazos. Recuerden que el portafolio no es para mí, el portafolio es para ustedes, ¿sí? Entonces vayan guardando documentación, acostúmbrense a guardar documentación. Cuando, por ejemplo, aprendan a manejar Python, se abren su PowerPoint, van sacando pantallazos, lo bajé de acá, este código me lo copié de acá, este lo hice yo solito, no sé qué, pero vayan documentando eso, ¿sí? Usted con el tiempo después, de pronto se puso a trabajar en otro lenguaje, y va a retomar, al menos tiene donde retomó las versiones, mire, bajé la tal versión, no sé qué. Entonces, estos portafolios no es para que me muestren a mí, es para que ustedes se enseñen a guardar esa documentación. Bien, bueno, ¿qué vemos ahí en nuestro PCI? Lo primero que vamos a ver es un editor. Este editor es muy cercano a lo que ya vamos a trabajar en NetBeans. Ahí él automáticamente nos aparece algoritmo sin título, pues ahí va el nombre del algoritmo, ¿cierto? Ahí le vamos a cambiar el nombre, pongámosle suma dos números, pegadito. ¿Qué pasa si le ponen, en el nombre le ponen suma espacio número? O suma dos espacios, le meten un espacio en la mitad del nombre. Varias cosas que empezamos a ver acá. Él está interpretando en tiempo real. Si encuentra algún error, alguna falla, me va a decir, eso es un error. Obviamente es que el nombre no puede ir con espacios, por las razones que ya les había comentado, listo. Pero es para que se empiecen a comunicar ustedes con el software. Acá un truco general ya de programadores, de ingenieros, de todo eso que ya ustedes deben pasar de usuarios normales a modo Dios, programadores, es el siguiente. La interfaz se comunica con ustedes, ¿sí? ¿Qué es? El programador, cada flechita, cada botoncito. Pongan el cursor sobre los iconitos, Ahí aparece una palabrita, ¿sí? De pronto ustedes ya lo hacen de manera inconsciente, pero sean conscientes que la interfaz se comunica con ustedes. Nosotros de ingenieros a veces le piden soporte de software que jamás uno ha visto, ¿sí? Y es normal, o sea, usted no tiene que aprenderse todos los software, pero usted sí entiende las interfaces. Y entendiendo el proceso puede hallar soluciones por ahí, ¿sí? Entonces, entiendan cada cosita y ya ustedes como son programadores, ya empezar a entender esas interfaces, ¿vale? Era como un paréntesis ahí que les quería. Yo sé que las manejan, pero a veces uno ya lo hace de forma automática. No, empecemos a tomar conciencia de todos esos botoncitos, flechitas, cambios de pantalla que fueron programados por algo para comunicar, ¿vale? Listo. ¿Qué más vemos qué más ven diferentes ahí en la hojita en blanco en nuestro editor? Este es el editor. En lo blanco, estamos ahí en lo blanco. Los números. Esa es la línea. Son importantísimas. Wow. Todos los editores nos van a numerar porque vamos a encontrar errores en determinada línea. Vamos a mirar, ¿sí? Vamos a decir, el error en la línea 2500. ¿Sí? Entonces, ¿el error está en dónde? 2500 o arriba, no necesariamente es en la línea, a veces se ejecuta un par de líneas después, ¿sí? Pero ahí, no entiendo qué pasó, listo, entonces los números de líneas están ahí. Colores, ¿toda la letra está del mismo color? Los editores nos van a teñir, colorear según las estructuras, en este caso las azulitas son palabras reservadas, ¿sí? Son exclusivas. Entonces, por ejemplo, hay una palabra ya acá en nuestro pseudocódigo algoritmo. Usted no puede crear una variable llamada algoritmo. Porque ya está reservada. ¿Sí? Esto mismo va a pasar en Java. Cuando lleguemos a Java, van a haber una serie de palabras reservadas, que es la parte de la sintaxis. Bueno, en la parte superior encontramos lo típico de un software, menú, salvar como, editar, configurar, bueno, está todo eso, la ayuda. Los iconitos, ¿sí?
Ahí vamos a encontrar atrás, adelante, todo eso. Al lado derecho, ¿qué vamos a encontrar? El panel derecho. Donde están comandos. Eso es lo que acabamos de ver estos días. Ahí está la entrada, que es escribir, para capturar, que es leer, los procesos condicionales. Si usted deja el cursor sobre esos comandos, él nos da una ayuda y más o menos nos dice qué es. Muevan el cursor ahí sobre los muñequitos esos. Ah, ya, sí. Entonces, ahí, digamos que acá en lo blanco es donde vamos a armar el Lego, y al lado derecho están las piezas que uno va editando. Obviamente, no es que le dio clic y ya funcionó. Él nos va a pedir, ahí hay unos valores. Bueno, en la línea 2 vamos a utilizar la primera. Démosle clic en escribir. Creo que si ponen el cursor en la línea 2 y le dan doble clic en escribir, creo que ya les aparece. Entonces, vamos reconociendo todo eso. Ahorita al final pueden sacar un pantallazo y lo ponen ahí en el... Entonces, ¿cómo inicia nuestro código? Dice algoritmo. Y el nombre que nosotros le damos, ¿cierto? Suma 2 números. Y al final, ¿cuál es la última instrucción? Fin algoritmo. Fin algoritmo. Listo. Todo esto, digamos que hace parte de la estructura que tenemos. Y nos apareció, ¿en qué color está escribir? Porque es palabra reservada, entonces, escribir. Y él nos dice, ahí nos está diciendo, bueno, ¿qué va a escribir? Vamos a hacer una prueba. Entonces, digite primer número. Dentro de comillas. Y finalizan con punto y coma. Dentro de comillas, digite primer número. Sí, démoslo así. Y punto y coma. Acá no, pero en Java sí, ahí los puede diferenciar para los caracteres y bases de datos. Eso ya es sintaxis del lenguaje. En PHP, por ejemplo, sí soporta las dos, uno los puede alternar. Entonces, por eso depende de la sintaxis del lenguaje. Bueno, vamos, ya están todos ahí. Aparecen, mírenlo, ojo con los colores, que eso ya es clave. O sea, si usted está mostrando, ¿qué estamos haciendo acá? Simplemente que me muestre un mensaje, un texto. Eso no me está haciendo ninguna operación ni nada. Entonces, todo lo que es caracteres alfanuméricos, ¿de qué color nos va a aparecer? Verde, dentro de comillas. ¿Sí? Eso es verde. Y punto y coma. Sí, eso es. Eso. Listo. Vale, muchachos. Entonces, arriba, en el menú de los iconitos, hay una flechita gordita verde. Denle clic en la flechita gordita verde en el play, player, reproducir, ejecutar. Esto que acabamos de hacer, básicamente es como la dinámica que vamos a estar trabajando las próximas semanas. Planeo, acá, digamos, pienso, entiendo, planeo acá, y voy probando. Si me sale un error, no se lo va a ejecutar. Si le aparece algo en rojo, le faltó algo, el
Básicamente el software le está diciendo, ¿qué? ¿De qué está hablando? Sí. Acá, simplemente si me funciona, aparece un nuevo elemento, la consola. La consola es una ventana de comunicación con los lenguajes de programación. Esto nos va a servir de modo didáctico y de modo inicial en el software profesional. Uno también aparece muchas cosas en consola. Pero analicen una cosa, los softwares que ustedes utilizan, ¿lo utilizan en consola o en interfaz? Para hacer la interfaz toca programar otra cosa. Entonces estamos inicialmente en consola, que es interno, pruebas, y en Java lo vamos a hacer. Más adelante, cualquier cosa que usted vea una interfaz, este mismo programa PSI, el botoncito, alguien tiene que programarlo, diseñarlo y organizarlo. Eso es otro nivel de programación, ¿no? Para que más adelante lo van a ver. Bueno, cierran su ventana. ¿Sí les funcionó? Si no les funciona, levantan la mano, me dicen de competencia eso. Ah, se te borró la palabra escribir. Acá al frente lo verdecito, ahí en la línea 2. O puedes escribirla. Escribir. Eso. Ahora sí ejecutas. Pero, Sí. Entonces ejecuta, nos aparece el texto que... Ahí vamos. Y fin de la ejecución. Sí, dice. Ahora estamos jugando. Esto es lo que me ahorra es digital. Si no me acuerdo o algo así, pero también lo puedo escribir, las instrucciones. El algoritmo, listo. Es el... listo. Mire que salgo de la ruta. Guárdalo en el escritorio. Para guardar. Sí, porque de pronto quedó donde en el temporales o algo y no te está dando archivo. Sí, archivo, guardar como. Y busquemos el escritorio. Ahí, vale, guarda. Y ejecutemos otra vez. No. ¿En dónde descomprimiste el PCI? ¿Dónde lo tienes? Lo ejecutaste directamente acá, no. Listo. No, ahí no te va a ver porque genera un temporal. Entonces, ahí descomprímelo en el escritorio. Descomprímelo en el escritorio porque ahí no lo permite ejecutar porque está en el WinZip. Bueno, chicos, listo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a hacer ahí rápidamente otra. Línea 1, 2, 3, ¿cierto? Vamos a agregar leer. ¿Cuál es la sintaxis del leer? Entonces ahí le ponemos leer a punto y coma. ¿Listo? Pueden copiar eso y entonces lo hacen con el número 2. Entonces otro escribir. Escribir. Leer B. O sea, leen A, ponen el escribir, leer A, luego número 2, leer B. Más o menos sería así el algoritmo. Se puede mejorar, pero bueno, repito. Íbamos en escribir primer número y leemos A. Volvemos a hacer otra línea igual. Escribir segundo número, dígito número y leer B. Luego en la siguiente línea hacemos total igual a A más B. Y finalmente escribimos total. Y fin algoritmo. Y ya hicimos el super hacker primer programa.
Obviamente ir entendiendo. Eso que va entre comillas, usted le puede decir, digite un nombre, Pepi, lo que quiera. O sea, el software no entiende nada de eso, ¿sí? Acá eso lo estamos haciendo para que el usuario lo interprete. ¿Sí? O sea, lo que va entre comillas, usted le escribe cualquier cosa, lo muestra en pantalla. Lo escribe, lo muestra en pantalla. Y ya, bien a hacker. Listo. Sí, total. Aclaremos acá una cosa. A, B y total son variables. ¿Sí? Ya más adelante, nosotros acá lo hicimos muy rápidamente, pero debimos haber inicializado esas variables antes. Una línea. Esto ya lo vemos mañana. Porque como está en modo flexible, no nos pide que seamos 100%. El objetivo de esto era empezar a reconocer los colorcitos o las estructuras, palabras reservadas, de texto, por ejemplo, una instrucción sencilla. Ya con eso. ¿Listo, chicos? Saquen pantallazo y nos vemos mañana virtual, ¿no? No, no es variable. Total, volando. Sí. ¿Y si es que el A y el B tampoco? Es que son variables. Algo parecido vamos a hacer en PC, en el NetBeans, algo ya, pero ahí sí ya nos vamos a enfocar en sintaxis, porque ahí sí tiene que ser bien, funciona bien, bien. Muy bien, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Bien? Hemos aprendido, ahí vamos, ahí vamos. Listo, chicos. Terminamos clase.